Bien, hermanos, nuevamente damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos y tener también la oportunidad de abrir nuevamente la Escritura y poder aprender un poco más de la palabra de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 16, Evangelio según Juan, capítulo 16, desde el verso 5 en adelante, el Señor Jesús habló dando una promesa a los apóstoles. Juan capítulo 16, verso 5 en adelante, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Uno de los temas más, vamos a decirlo así, controversiales que hay en el mundo religioso de nuestros días es precisamente lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Muchas falsas enseñanzas hay sobre el Espíritu Santo. Muchas frases, muchos comentarios, muchas ideas, muchas doctrinas se han creado alrededor del Espíritu Santo que realmente no están en la Escritura. Por ejemplo, muchas personas aseguran ser movidas directamente por el Espíritu Santo. Muchas personas creen que no pueden resistir al Espíritu Santo, por ejemplo, así que si el Espíritu Santo les lleva a hacer algo, lo hacen forzosamente porque no pueden resistir al Espíritu Santo, según lo que ellos mismos argumentan. Algunos creen que el Espíritu Santo viene a sus mentes, a sus vidas, a sus corazones y transforma sus vidas. Muchos piensan también que el Espíritu Santo es capaz todavía de revelar cosas a través de visiones, a través de sueños, a través de voces que aparentemente las personas escuchan. Lo primero que le quiero decir sobre esto, así rotundamente y definitivamente, es que nada de esto es cierto. Hoy en día el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Es más, le puedo decir que inclusive en el primer siglo el Espíritu Santo jamás trabajó directamente en el corazón de las personas para transformar a las personas y hacerlas mejores personas, directa y milagrosamente. Nunca pasó eso. El Espíritu Santo jamás llegó y movió el corazón de la persona para que la persona obedeciera el Evangelio, directa y milagrosamente. Nunca el Espíritu Santo hizo eso. Todas estas son enseñanzas equivocadas que tienen su base especialmente en el calvinismo, pero no en la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que realmente la Escritura enseña acerca de la operación directa del Espíritu Santo en el corazón de las personas? Bueno, lo primero que debemos decir es que el Espíritu Santo es visto trabajando a través de toda la Escritura desde la creación. Desde la creación, el Espíritu Santo aparece ahí como siendo uno de los medios que la deidad usó para la creación de todas las cosas. Específicamente en el verso 1 de Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Pero luego dice en el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no sé de hebreo ni mucho menos, pero las personas que saben hebreo dicen que la palabra que se movía sobre la faz de las aguas realmente indica prácticamente el trabajo que, por ejemplo, hace una gallina empollando sus huevitos para que finalmente puedan hacer un pollito. Bueno, esa es la idea que da ahí. Por lo tanto, lo que significa es que el Espíritu Santo estaba ahí ansioso por darse a la tarea de crear todo lo que sería creado a partir del primer día de la creación. Así que el Espíritu Santo es visto ahí. El resto del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es visto entrando y saliendo de las personas, por ejemplo, de los profetas, para comunicar lo que Dios quería que las personas conocieran.
Pues tenemos el ejemplo también de Saúl, también, hermanos, siendo lleno del Espíritu Santo y profetizando. David era también lleno del Espíritu Santo cuando llevaba a cabo sus escritos. Después, hermanos, de que David pecó, una de las cosas que él le pedía a Dios era que no quitara de él su Santo Espíritu, ¿sí? Así que el Espíritu Santo es visto así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, durante el tiempo de Cristo, el Espíritu Santo es visto de una manera muy similar. Los apóstoles y algunos discípulos estuvieron también en esa posición de que el Espíritu Santo estuvo con ellos realizando algunas tareas. Sin embargo, hermanos, la promesa que Cristo hizo aquí en Juan 16, también lo hizo en Juan 14, respecto al Espíritu Santo, básicamente, hermanos, se refiere a lo que el Espíritu Santo iba a hacer con los apóstoles cuando la iglesia empezara. Hay que recordar primero que nada que cuando el Señor prometió enviar al Espíritu Santo, enviar al Consolador, Jesús estaba hablando exclusivamente con los apóstoles. De hecho, vamos a ver mucho más de eso en esta semana con el hermano Pedro, precisamente porque desde Juan capítulo 13 en adelante es lo que se conoce, creo que hasta el capítulo 17, como el discurso del aposento alto. Y allí en ese aposento solamente estaba Jesús con sus apóstoles. Así que a ellos es a los que Jesús les prometió que les enviaría el Espíritu Santo y que serían bautizados con el Espíritu Santo. En Juan 14, por ejemplo, tenemos una enseñanza similar. En el capítulo 14 y verso 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero luego dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese Consolador? Bueno, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense cómo ya el Espíritu Santo, desde el tiempo de Cristo, ya había hecho algún trabajo con los apóstoles, específicamente cuando ellos predicaban. Pero note esto, Jesús dijo que Él se iba a ir, pero que rogaría al Padre y el Padre les daría otro Consolador. La palabra Consolador, es interesante saber que la palabra en el idioma original es Paracleto, y que lo que esa palabra significa es alguien que está intercediendo. Literalmente significa alguien que está al lado de alguien. En este caso es el Espíritu de Dios que hace la función de interceder por nosotros, ¿sí? Pero todavía más interesante es conocer lo que significa la palabra otro Consolador. La palabra otro en el griego es alos, y lo que significa esa palabra es otro de la misma clase, otro de la misma clase. Por lo tanto, la promesa del Espíritu Santo siendo Consolador y estando de la misma manera como Cristo estuvo con los apóstoles, entrenándolos y dirigiéndoles y enseñándoles, fue una promesa que fue hecha exclusivamente para los apóstoles. Así que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, siendo bautizados por el Espíritu Santo, solamente ellos, porque solamente a ellos se les prometió que vendría el Espíritu Santo y los guiaría toda la verdad. Solamente a ellos se les prometió que el Espíritu Santo vendría y les ayudaría a recordar todo lo que Jesús les había enseñado, porque estaría haciendo casi la misma función que Jesús hizo con ellos. Los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio, y en ese tiempo Jesús les enseñó a ellos. Por eso es que Jesús dice aquí que el Espíritu de verdad les ayudaría a recordar, específicamente en el verso 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Así que, así como Jesús se dio a la tarea de enseñar a los apóstoles, el Espíritu Santo también haría algo parecido con los apóstoles, recordándoles todo lo que Jesús les enseñó, guiándolos a toda la verdad y haciéndoles saber también todas las cosas que habrían de venir, según lo que dice Juan capítulo 16. Así que cuando el Espíritu Santo fue prometido, lo primero que debemos entender es que este fue prometido solamente a los apóstoles, ¿sí? Así que por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, después de que Jesús murió y después de que resucitó,
Él pasó algún tiempo con los apóstoles enseñándoles precisamente acerca de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ya hemos estudiado esto antes acerca de los primeros 2 versículos de Hechos 1, cuando encontramos que el contexto es que está hablando de los apóstoles. Bueno, mire lo que les dijo a los apóstoles en el verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús está hablando con los apóstoles aquí y les está diciendo que ellos, puesto que Él va a regresar al cielo, ellos tienen que quedarse en Jerusalén para que esperen ahí la promesa del Padre. ¿Cuál promesa, Jesús? La promesa que oísteis de mí. Bueno, no nos acordamos cuál promesa nos hiciste. Bueno, por eso en el verso 5 Jesús dice a qué promesa se refería. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que el bautismo con el Espíritu Santo fue prometido por Jesús en Juan 14 y en Juan 16. Y en Hechos capítulo 1 fue ratificada esa promesa para los apóstoles. Por esa razón, hermanos, es que después leemos en el capítulo 2, verso 1 al 4, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y estos todos se refiere a los apóstoles también, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, esto no es de extrañarnos, porque en el capítulo 1 y verso 8, también Jesús les dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que Jesús también prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, vendría con poder. Y esto es notorio porque los apóstoles, la manera como se mostró este poder en ellos, fue que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, porque el Espíritu les ayudaba milagrosamente a que hablaran en otras lenguas. Pero tiene usted que entender esto, que solamente los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Solamente los apóstoles fueron movidos así directa y milagrosamente para llevar a cabo milagros. Solamente ellos. Si usted siguiera leyendo todo el libro de los Hechos, se daría cuenta que desde aquí y hasta el capítulo 6, nadie más es mencionado como haciendo milagros excepto los apóstoles, porque solamente ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. La primera persona que se menciona haciendo milagros distinto a los apóstoles es en Hechos capítulo 6 y capítulo 7 a Esteban. Pero la razón por la que Esteban empezó a hacer esos milagros fue porque los apóstoles le habían impuesto las manos. ¿Sí? Y de ahí en adelante empiezan otros a poder hacer milagros. Luego en el capítulo 8 tenemos a Felipe haciendo señales y milagros allí en Samaria. ¿Sí? Bueno, y así entonces otros también pudieron tener la oportunidad de hacer milagros por la imposición de manos de los apóstoles. Realmente nosotros encontramos 4 medidas diferentes del Espíritu Santo en la Biblia. La primera medida que encontramos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la medida del Espíritu Santo que Jesús tuvo. Una medida sin límite, una medida completa. Jesús era capaz de hacer cualquier tipo de milagro. Cualquier cosa que Él se propusiera, Él podía hacerla, aún contra naturaleza, porque en Él estaba todo el poder del Espíritu Santo. Pero además de esa medida del Espíritu Santo, tenemos una segunda medida, que es la que es denominada como el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta fue solamente para los apóstoles. ¿En qué se distinguía eso? Bueno, se distinguía primero porque eran capaces de hacer milagros, como Jesús, pero además eran capaces los apóstoles de imponerle la mano a otros, para que otros también tuvieran la posibilidad de hacer milagros. Pero los que recibían la imposición de manos de los apóstoles tenían una medida diferente del Espíritu Santo. Ellos también podían hacer milagros como Jesús, como los apóstoles, pero ellos no podían pasar esos dones milagrosos a otros. Eso es precisamente, hermano, lo que nosotros vemos con Felipe, cuando Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio.
En Hechos capítulo 8 tenemos que los que fueron esparcidos, según dice el verso 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. En el verso 5 dice que entonces Felipe llegó a Samaria y les predicaba a Cristo. En el verso 6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y note usted, y viendo las señales. Estos son milagros que Felipe hacía. En el verso 7 dice qué tipo de milagros Felipe hacía. Inclusive se habla aquí de un hombre llamado Simón que también obedeció el Evangelio, habiendo sido un mago, un engañador, hermanos, que con su magia engañaba a la gente. Realmente se sorprendió al ver a Felipe hacer aquellos milagros y dijo, este es realmente el poder de Dios. Así que estaba atónito y él también obedeció el Evangelio. Así que cuando creyeron a Felipe, dice, verso 12, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ahora noten lo que pasó en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, ¿para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué Felipe no oró por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo? Porque él no podía. Porque la medida del Espíritu Santo que él tenía no le permitía hacer eso. La única medida del Espíritu Santo que podía hacer eso era la medida que tenían los apóstoles. Por eso es que entonces enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A tal grado que cuando Simón vio esto, que por la imposición de las manos, note usted, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera que yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Bueno, ahí tenemos entonces las dos medidas del Espíritu Santo diferentes a las del Señor. La medida de Pedro y Juan como apóstoles, que podían imponer las manos y orar por las personas para que recibieran el Espíritu Santo. Y la medida que tenía Felipe, que era igual a la medida que recibieron los de Samaria. Una medida del Espíritu Santo que solamente permitía hacer algunos milagros. Y la cuarta medida del Espíritu Santo es, hermanos, la que tenemos hoy nosotros, y que es prometida en Hechos capítulo 2, verso 38, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y es bautizado. Aquel que se arrepiente de sus pecados, según Hechos 2, 38, y es bautizado, dos cosas sensacionales ocurren con él. Primero, sus pecados son perdonados, y lo segundo, reciben el don del Espíritu Santo. Cada cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero, cada cristiano que ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, ha recibido esa medida del Espíritu Santo. ¿Qué hace ese Espíritu Santo en nosotros? No sabemos mucho qué hace. Lo único que sabemos, hermanos, es que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como conviene, según lo que dice Romanos capítulo 8. Pero fuera de eso, no hay ninguna acción milagrosa, no hay ninguna operación directa, no hay ninguna transformación milagrosa que el Espíritu Santo haga directamente en el corazón de la persona. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de la operación directa del Espíritu Santo en la vida de las personas? Bueno, lo primero que la Escritura dice, hermanos, es que el bautismo del Espíritu Santo, que podía mover milagrosamente a las personas para hacer milagros o hacer algunas otras cosas, solamente fue prometido a los apóstoles. Y estos podían transferir esos dones milagrosos a otras personas. Pero esas otras personas ya no podían transferir esos dones milagrosos a nadie más. Ahora, lo que hemos dicho siempre, puesto que hoy no existe la posibilidad, bíblicamente hablando, de que alguien pueda convertirse en un apóstol de Jesucristo, porque el requisito para ser un apóstol de Jesucristo era que esa persona hubiera andado con el Señor desde el inicio de su ministerio hasta su ascensión, entonces es imposible que hoy alguien pueda tener la capacidad de hacer milagros. Puede hacer cualquier otra cosa, y puede hacerlo por el poder de cualquier otra cosa, pero menos por el poder de Dios. Y menos, hermanos, que sería esto algo agradable a Dios. Bueno, así que nosotros debemos entender primeramente eso. La otra cosa que debemos entender, hermanos, es que bíblicamente hablando, ¿cuál es el medio que el Espíritu Santo entonces utilizó
para ayudar en la conversión de las personas. ¿Cuál es ese medio? Si el Espíritu Santo no ayudó milagrosa y directamente en el corazón de las personas para llegar a que ellas se convirtieran a Cristo, entonces ¿cómo lo hizo? El decir que el Espíritu Santo no opera directamente en el corazón de las personas, no se confunda. No estamos diciendo entonces que el Espíritu Santo no haga nada en la conversión de la persona. Para nada. Lo único que estamos diciendo es que no actúa milagrosamente en la persona. Porque bíblicamente hay una forma en que el Espíritu Santo ha trabajado siempre. Y esto es a través de la palabra de Dios. Vea por ejemplo lo que dice Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es bien interesante notar en ese versículo entonces que la fuente de la fe, es decir, cómo una persona llega a tener fe, es a través de la palabra de Dios. Pero quiero que ponga atención usted a esto, y si quiere tome esa nota y póngala ahí en su Biblia. Hay dos palabras en la Escritura que se traducen por palabra. Una es logos, la que encontramos en Juan 1, del 1 al 3, y que nuestra versión Reina Valera la traduce como verbo. Pero hay otras versiones que la traducen como palabra. De hecho, la versión en inglés lo traduce como palabra. Es la palabra griega logos. Pero hay otra palabra también en el Nuevo Testamento que se traduce como palabra, y es la palabra rema. R-H-E-M-A, rema. Y esa palabra tiene un significado muy especial. Esa palabra se traduce como algo que es comunicado verbalmente. Fíjese entonces lo que está diciendo Pablo ahí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra comunicada verbalmente. ¿Se fija? Por la palabra comunicada verbalmente de Dios. Esto no significa que Dios verbalmente nos comunica su palabra a nosotros hoy en día. Bueno, significa que Dios verbalmente comunicó su voluntad a los escritores del Nuevo Testamento, y hoy la tenemos aquí en la Escritura. Así que cuando una persona escucha la predicación de la palabra, esa persona está en camino de obtener fe, porque eso es lo que produce la fe en el corazón de las personas, la palabra que es comunicada verbalmente. Ahora, un texto fundamental es Efesios 6:17. Efesios 6:17, cuando Pablo le escribió a los efesios, les dijo que ellos deberían de tomar el yelmo de la salvación. Y luego dijo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra o la frase espada del Espíritu es una figura de lenguaje, es un lenguaje simbólico ahí, que da a entender la herramienta del Espíritu. Así que la herramienta del Espíritu es la palabra de Dios. Otra vez, ahí también en esa parte de la Escritura, la palabra es rema, es decir, la palabra comunicada verbalmente. En otras palabras, Pablo está diciendo, la herramienta del Espíritu es la palabra de Dios comunicada verbalmente. Es por esa razón que hemos sido mandados a predicar el mensaje del Evangelio, porque es a través de esa palabra predicada como las personas vienen al conocimiento de Dios. Es la manera que el Espíritu Santo usa para convertir a las personas, la palabra que se predica verbalmente. Es por eso también que a la palabra de Dios, el Señor mismo, Cristo mismo, la llamó la semilla. En la parábola, hermanos, del sembrador, dijo que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba usando esta parábola para hablar cómo la palabra de Dios, dicha verbalmente, es sembrada en el corazón de la persona. Y cuando esa palabra cae en un terreno bueno, entonces germinará y dará como resultado la fe en el corazón de la persona. Dará como resultado la obediencia de la persona. Pero es la palabra comunicada verbalmente la que hace esto. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es que entonces que el Espíritu Santo opera en la conversión de las personas? Bíblicamente hablando, es a través del mensaje que se predica, a través de la palabra predicada.
Hay muchos pasajes, de hecho todos los pasajes que en el libro de Hechos tenemos, de personas que se convirtieron a Cristo. Todos y cada uno de ellos fue por medio del mensaje que se predicó. No hay ni siquiera un ejemplo que diga que esas personas se convirtieron porque el Espíritu Santo los entró a ellos y los hizo saltar y gritar y moverse y emocionarse y creer y llorar y patalear y hacer un montón de cosas como muchos grupos religiosos argumentan hoy. Nada de eso es bíblico, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos así muy rapiditos. En primer lugar, recordemos a Lidia de Tiatira en Hechos capítulo 16, verso 13 al 15. En Hechos 16, nosotros tenemos al apóstol Pablo yendo por primera vez al continente europeo para predicar el Evangelio. Y ahí, hermanos, llegó a la primera ciudad que predicó el Evangelio y fue en Filipos. Y allí en Filipos no había una sinagoga de los judíos, pero así había un grupo de mujeres que cada sábado iban al río y allí en el río se ponían a orar. Dentro de estas mujeres estaba Lidia de Tiatira. Así que fíjense lo que hizo Pablo y sus compañeros en el verso 13. Un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, muchas personas, precisamente este es el pasaje que toman como base para decir que Dios actúa directamente en el corazón de la persona, porque dice que el Señor abrió el corazón de ella, pero ignoran, hermanos, lo que está atrás en el contexto. En primer lugar, fíjese, ponga atención en el verso 13, dice que llegó Pablo y sentándonos, él y sus compañeros, ¿qué dice que hicieron? Hablamos. Ahí está la comunicación verbal del Evangelio. Hablamos. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos hablaron? Bueno, ahí estaba una mujer llamada Lidia que adoraba a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Lidia? Estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El mensaje que se le predicó. Luego dice que estuvo atenta. Definitivamente, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Cuando decimos, hermanos, que el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra que se predica, no estamos quitándole poder al Espíritu Santo, hermano, porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso es descrita en Hebreos 4:12 como una espada de dos filos que penetra y parte el espíritu y el corazón y los huesos y los tuétanos y el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios, el mensaje de Dios es poderoso. Ahí está el poder, pero el poder está en la palabra que se predica, no en el mensajero, sino en el mensaje, pero no en una operación directa del Espíritu Santo. Es cierto que el Señor abrió el corazón de Lidia, pero lo abrió a través de la palabra que Pablo estaba predicando y que ella estaba oyendo, y que estaba oyendo, por cierto, atentamente. Así que aquí tenemos que la herramienta del Espíritu, el mensaje predicado, fue lo que hizo que Lidia decidiera ser bautizada. Fíjense cómo Lidia concluye aquí diciendo, puesto que ustedes han considerado que soy digna, entonces posen en mi casa. Han juzgado que yo sea fiel al Señor. Fíjense cómo Lidia no dijo, puesto que el Espíritu Santo me movió para que yo obedeciera. Porque no hubo eso de por medio, sino lo que hubo, hermanos, fue el mensaje de Dios predicado. Recuerde cuando por primera vez fue el hermano Pío a su casa y le anunció el Evangelio. Tal vez aquella primera vez usted no quería mucho con el Evangelio, pero como nadie le puede decir que no al hermano Pío, así que el hermano Pío volvió a ir, y la segunda vez usted ya estaba con la guardia abajo, y luego más abajo, y luego más abajo. ¿Es porque el hermano Pío tiene algún poder? No, el hermano Pío no, pero el mensaje que él predica, puesto que es el Evangelio de Cristo, es entonces que se da el poder. No por la persona, sino por el mensaje que se predica. Ese mensaje fue el que convenció al hermano Ángel.
Es el mensaje que convenció a la hermana Verónica, es el mensaje que convenció a Iván y a Esmeralda, es el mensaje que convenció a Joel y a Juan, y a Joel Macías y Juanita, y a muchos de los que estamos aquí. ¿Milagrosamente operó el Señor en el corazón nuestro? No. Lo hizo a través del mensaje poderoso del Evangelio. Otro ejemplo de esto también lo podemos ver en el caso de Cornelio. En Hechos capítulo 10 y verso 32, se dice que Cornelio, hermano, fue a llamar a Pedro, y Pedro tenía que hacer algo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 10 y verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, ¿qué dice? Él te impondrá las manos para que recibas el Espíritu Santo. No dice eso, dice Él te hablará. No dice, Él llegará y el Espíritu Santo te poseerá y brincarás y saltarás. No, dice, Él te hablará. Por eso luego leemos en el capítulo 11, también ahí de Hechos, verso 14, respecto a el mismo Cornelio, y dice en el verso 14 así, dice, y Él te hablará palabras, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Las palabras que Pedro le habló a Cornelio fue las que hicieron que él llegara a ser salvo. El mensaje que Pedro le predicó a Cornelio. Es lo mismo que sucedió, hermanos, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 22 narra su conversión. Todos sabemos lo que Pablo hacía antes de llegar a ser cristiano. Sabemos que iba a Damasco a traer cristianos presos. Pero yendo a Damasco se encontró con el Señor a través de una visión. Pablo cayó en tierra y oyó la voz del Señor que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Cuando Pablo escuchó la voz del Señor, le dijo, Señor, ¿tú quién eres? Porque él estaba convencido de que esto venía del cielo, puesto que él era un creyente en Dios, pero no creía en Cristo. No aceptaba que Jesús hubiera sido el Mesías. Así que dijo, Señor, ¿tú quién eres? Inmediatamente Jesús le respondió y le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Sí? Bueno, inmediatamente la respuesta de Pablo a esto fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le dijo a Pablo, bueno, Pablo, tienes que arrepentirte de tus pecados y bautizarte. Jesús no le dijo a Pablo, has llevado una vida de pecado, necesitas cambiar y transformar tu vida. Jesús no le dijo nada de eso a Pablo. No le dijo a Pablo, necesitas confesarme que soy el Hijo de Dios. No. Sino le dijo, entra en Damasco, a la calle que se llama derecha, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Por otro lado, el Señor había preparado a un discípulo llamado Ananías para que viniera a ese lugar y le predicara a Pablo. Así que cuando Ananías vino y le impuso las manos para que recobrara la vista, luego Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hechos 22:16. Así que Pablo no fue limpio de sus pecados directa y milagrosamente por una acción del Espíritu Santo, sino por haber obedecido el mensaje que Ananías le predicó respecto a que se bautizara. Por eso en Hechos 26, cuando Pablo platica con Ananías, le dice, cuando yo recibí esa visión, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a esa visión. Por eso es que se levantó y se bautizó y lavó sus pecados. ¿Porque el Espíritu Santo lo hizo que se levantara milagrosamente? No, porque escuchó el mensaje predicado verbalmente por Ananías. Así puede ser usted un recorrido por todas las conversiones. Lea la conversión del etíope eunuco. El Espíritu Santo a quién movió, a Felipe o al que no estaba convertido, a Felipe, para que fuera y le predicara el evangelio al etíope eunuco. Así es, hermano. Por eso es que Pablo dijo que la herramienta del Espíritu es la palabra de Dios. Hay muchas cosas más que quisiera decir sobre esto, pero no lo voy a decir ahora. Tal vez lo digamos en otras clases. Pero quiero simplemente terminar diciéndole que piensen esto. Si hoy en día nosotros tenemos una acción directa del Espíritu Santo para convertir a las personas o transformar a las personas, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tomar decisiones? Piense primero esto. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. Según también 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 4, el deseo de Dios es que todos conozcan el Evangelio, que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos los hombres sean salvos.
¿sí? Así que si tenemos una operación directa del Espíritu Santo, entonces realmente todas las personas seríamos salvos, porque el Espíritu Santo voluntariamente poseería a las personas y las transformaría, porque ese es el deseo de Dios, que todos seamos salvos. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos que nosotros somos llamados a venir a ser salvos a través del Evangelio. En 2 Tesalonicenses 2:14, el apóstol Pablo escribió y dijo que aquellos que habían sido elegidos habían sido llamados por medio del Evangelio de Cristo a venir a ser cristianos. A ellos se les predicó el Evangelio y ellos tomaron la decisión de obedecerlo. A muchas personas les hemos predicado el Evangelio, pero muchos han tomado la decisión de no obedecerlo. Pero si existiera una acción directa y milagrosa del Espíritu Santo en el corazón de las personas, entonces todas las personas decidirían obedecer el Evangelio. Y no es así. Muchas personas se les predica. Fíjense, si existiera esto, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? Y más aún, ¿para qué necesitamos la Biblia? Y todavía más aún, ¿para qué necesitamos estudiar y prepararnos en la palabra de Dios si finalmente el Espíritu Santo nos moverá y nos transformará? Es incongruente eso, hermanos, con las enseñanzas bíblicas. Ahora, fíjense en esto. En Efesios capítulo 3, verso 1 al 5, nos dice cuál es la manera como nosotros podemos entender las enseñanzas del Espíritu Santo. Y no es a través de que nos posea, no es a través de que milagrosamente nos revele cosas, sino es a través de la lectura de la palabra de Dios. Vea por favor Efesios capítulo 5, específicamente en el verso 4, Efesios capítulo 3, verso 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles y profetas la revelación del Nuevo Testamento. Bueno, el apóstol Pablo dice que él recibió también esa revelación. Pero ¿cómo los hermanos de Éfeso podían entender la revelación dada por el Espíritu Santo? ¿A través de algo milagroso? No, sino dice, leyendo lo cual ustedes pueden entender. Eso no ha cambiado, hermanos. Eso no ha cambiado. Si usted está esperando que el Espíritu Santo le haga a usted comprender más cosas milagrosamente, se equivoca. Eso nunca pasará. La única forma en la que usted puede crecer en el conocimiento bíblico es que estudie la palabra, porque solamente leyendo es como podemos entender la revelación del Espíritu Santo, no de otra forma. Así que la palabra comunicada verbalmente, la lectura de la palabra, es lo que hace que nosotros podamos entender las enseñanzas del Espíritu. Es por eso que Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. Ahora, si nosotros decimos que el Espíritu Santo opera directamente en las personas, entonces también, ¿para qué necesitamos la Biblia? Cerremos la Biblia y tirémosla, y no estudiemos más de ella, y no la consideremos nunca más, porque el Espíritu Santo entonces me va a revelar a mí directamente, y eso es lo que muchas personas creen. Por eso muchas personas están lejos de la Biblia, porque piensan y creen que el Espíritu Santo les revelará directamente lo que ellos tienen que hacer. Un último pasaje que quiero leer es Hechos 16, 13 y 14. En Hechos 16, 13 y 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. Fíjese en esto. Cuando el Espíritu Santo venga, y este vino en Hechos capítulo 2, dice aquí: no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. Estábamos estudiando con unas personas, hermana Juan, y se acuerda, y estaban un montón de personas ahí. Y uno está hablando de Jesús, y está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Y una persona de repente ahí dijo: ¿y el Espíritu Santo qué? Pero lo dijo en un tono como que estaba diciendo que yo estaba menospreciando al Espíritu Santo. Porque hoy se ensalza demasiado el Espíritu Santo y se glorifica al Espíritu Santo. Pero fíjese además lo que dice, de que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta. Verso 14: Él me glorificará. Él me glorificará. El Espíritu Santo no es para ser glorificado.
sino Cristo es el que es glorificado. Y el Espíritu Santo le glorificaría a través de la revelación de la palabra de Dios que se haría a la iglesia del primer siglo. Así que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Y esto es fácil de entender, porque en Juan 12:48 Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, ¿cuáles eran las palabras que el Espíritu Santo revelaría? Las palabras de Cristo. Pablo dijo que él había recibido la inspiración del Espíritu Santo y había comunicado la verdad de Dios en Efesios capítulo 3, versos 4 y 5, según lo que leímos ahorita. Pero el mismo Pablo, en 1 Corintios 14:37, dijo: si alguno se cree profeta, piense que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hablaría lo que Cristo habló, les recordaría lo que Cristo les enseñó y les guiaría toda la verdad, las cosas que ellos no podían comprender todavía, porque era difícil de entender y que Jesús no les había enseñado. Así que no son las enseñanzas directas del Espíritu Santo, sino las enseñanzas de Cristo las que el Espíritu Santo reveló para nosotros. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Pero si usted está esperando en experimentar algo milagroso de Él, se va a quedar toda la vida esperando eso. Déjese guiar por las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Leyendo el maravilloso mensaje de Dios del Nuevo Testamento que fue revelado por el Espíritu Santo, y por medio de Él sabrá qué es lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Dios les bendiga.